Bienvenidos a Gracia sobre Gracia. Hoy exploraremos la apasionante historia de San Agustín de Hipona, un hombre cuya vida marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Su viaje es el de un corazón inquieto, sediento de verdad, que pasó de la arrogancia intelectual y los placeres mundanos a una entrega total al Dios que transforma. San Agustín no solo escribió libros que todavía conmueven a creyentes y filósofos por igual, sino que también vivió un proceso de conversión tan humano como sobrenatural. Acompáñanos en esta travesía que va desde el norte de África hasta las profundidades del alma humana, donde Dios obró un milagro de redención. Capítulo 1. Infancia en Tagaste, 354-370. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una ciudad del norte de África bajo dominio romano, en la actual Argelia. Su padre, Patricio, era un hombre pagano que valoraba la educación y el prestigio, aunque se bautizaría poco antes de morir. Su madre, Santa Mónica, era una ferviente cristiana, cuyo ejemplo y oraciones marcarían profundamente a su hijo a lo largo de su vida. Desde pequeño, Agustín mostró una inteligencia vivaz y una memoria prodigiosa. Era curioso, observador y le atraía el mundo de las ideas, pero también era sensible al orgullo, la ambición y el deseo de reconocimiento. Estudió gramática en su ciudad natal y más tarde fue enviado a Madaura, donde profundizó en el arte de la retórica y el latín clásico. Durante su infancia, Agustín comenzó a experimentar el conflicto entre la fe sencilla de su madre y las aspiraciones terrenales de su entorno. A los 16 años, tuvo que interrumpir sus estudios por falta de dinero, lo que lo llevó a un tiempo de ocio y tentaciones. Él mismo confesó más tarde en sus confesiones que en esa época comenzó a cometer pequeños robos con sus amigos, no por necesidad, sino por el mero placer de hacerlo, revelando una inclinación interior hacia el pecado que lo perseguiría por años. Fue también en esta etapa cuando Agustín empezó a rechazar la fe cristiana como una religión demasiado simple, buscando algo más sofisticado y racional. Sin saberlo, ya comenzaba el camino que lo llevaría, tras muchos desvíos, a Dios. Capítulo 2. Juventud y pasiones en Cartago, 33. A los 17 años, Agustín fue enviado a estudiar a Cartago, una ciudad vibrante y cosmopolita del norte de África, centro de cultura, comercio y filosofía. Allí, lejos del control de su madre, se entregó por completo a los placeres del mundo. Fue una etapa de intensa efervescencia emocional e intelectual. Descubrió el teatro, los discursos públicos, las tertulias filosóficas y, sobre todo, los placeres del amor carnal. Tomó una concubina, de la cual nunca reveló su nombre, con la que tuvo a su hijo Adeodato, cuyo nombre significa «dado por Dios». Agustín la amó profundamente, pero nunca se casó con ella, ya que en ese tiempo los estándares sociales no permitían ese tipo de unión entre clases sociales distintas. Durante estos años, su hambre de conocimiento era tan insaciable como su apetito por los placeres. Se destacó como estudiante y rápidamente se convirtió en un maestro de retórica admirado por muchos. Fue en este contexto donde abrazó el maniqueísmo, una secta religiosa persa que ofrecía explicaciones dualistas del universo, el bien y el mal como dos fuerzas eternas en conflicto. Esta doctrina, que dividía el alma y la carne, lo cautivó, pues le permitía culpar al cuerpo por sus debilidades, sin asumir responsabilidad moral plena. Pero poco a poco, Agustín comenzó a decepcionarse. Las respuestas que ofrecía el maniqueísmo no satisfacían su razón, ni calmaban la tormenta interior que lo acompañaba. En Cartago, también descubrió el poder del lenguaje y su capacidad para manipular emociones, un talento que utilizaba tanto en sus discursos públicos como en su vida privada. Sin embargo, a pesar de todos sus logros académicos y sus conquistas amorosas, Agustín sentía un vacío creciente. Era admirado por muchos, pero esclavo de sí mismo. En sus confesiones, reconoce que buscaba amor y no encontraba más que una sombra de afecto, una pasión desordenada que me ataba con cadenas de hierro.
Su alma clamaba por algo más, algo eterno, pero aún no sabía cómo ni dónde encontrarlo. En ese torbellino de éxitos y caídas, la gracia de Dios ya lo estaba persiguiendo silenciosamente. Capítulo 3. El orgullo intelectual en Roma y Milán, 383-386. En su búsqueda de mayor prestigio y reconocimiento, Agustín dejó Cartago y viajó primero a Roma, donde esperaba encontrar un ambiente académico más serio y refinado. Sin embargo, pronto descubrió que los estudiantes romanos eran deshonestos y faltaban a clases sin pagar a sus maestros. Decepcionado, aceptó una invitación para enseñar retórica en Milán, una ciudad políticamente poderosa y espiritualmente vibrante. Allí conoció a Ambrosio, obispo de la ciudad, un hombre sabio, culto y elocuente, cuyas predicaciones sorprendieron profundamente a Agustín. Por primera vez, el joven africano vio que el cristianismo no era una religión para ignorantes, sino una fe capaz de dialogar con la filosofía más alta. Ambrosio no solo le abrió las puertas de la Biblia, sino también de una espiritualidad intelectual que Agustín nunca había considerado. Comenzó a leer las Escrituras de forma alegórica, tal como lo hacía Ambrosio, y a apreciar su belleza y profundidad. Al mismo tiempo, seguía estudiando a los filósofos neoplatónicos, especialmente Plotino, cuyas ideas lo ayudaron a concebir un Dios trascendente y eterno, muy distinto del dualismo maniqueo. Esta etapa fue un despertar filosófico y espiritual, pero también un tiempo de conflicto interno. Su mente se acercaba a la verdad del cristianismo, pero su voluntad seguía esclavizada por los placeres y su orgullo no le permitía rendirse por completo. Aún así, Agustín comenzó a alejarse del maniqueísmo, decepcionado por la falta de coherencia de sus líderes. El obispo maniqueo, que tanto admiraba, resultó incapaz de responder sus preguntas más profundas. Poco a poco, sus certezas anteriores se desmoronaban. Durante este tiempo, su madre Mónica viajó a Milán y se convirtió en una presencia constante en su vida, orando, aconsejando y esperando pacientemente su conversión. Agustín, sin embargo, aún vacilaba. Había renunciado a muchas falsas creencias, pero no quería renunciar a su concubina ni a su estilo de vida. Era un hombre dividido, brillante en sabiduría, pero frágil en carácter. Como él mismo escribiría más tarde, yo decía, mañana me entregaré, pero ese mañana nunca llegaba. Fue un período de lucha intensa entre la verdad que reconocía con la mente y los hábitos que aún lo retenían con cadenas invisibles. La gracia ya tocaba su puerta, pero él aún no abría completamente el corazón. Estaba cada vez más cerca de la luz, pero todavía habitaba en la sombra. Capítulo 4. La conversión Toma y Lee. El año 386 marcó el punto de quiebre en la vida de Agustín. Cansado de vivir dividido, de luchar entre la carne y el espíritu, entre el orgullo y la verdad, cayó en una profunda crisis existencial. Un día, estando en un jardín de Milán, atormentado por su interior convulso, rompió en llanto. Se arrojó al suelo debajo de una higuera y comenzó a suplicar a Dios entre sollozos. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta mañana y mañana. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin ya a mi inmundicia? Fue entonces cuando escuchó, con claridad desconcertante, la voz de un niño que cantaba, «Toma y lee, toma y lee». Agustín interpretó aquella voz como una orden divina. Se levantó, tomó un códice de las cartas de Pablo que tenía cerca, lo abrió al azar y leyó Romanos 13, 13, 14. No en orgías y borracheras, no en lujurias y desenfrenos. Revestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese instante, su corazón fue traspasado por la luz de la gracia. La resistencia desapareció. La batalla interior, que había durado años, terminó con un acto de rendición total. Agustín no solo entendió la verdad, sino que la abrazó con todo su ser. Fue como si, por fin, sus ojos se abrieran por completo. Ese día marcó su conversión definitiva.
Rompió con su antigua vida, dejó a su concubina, renunció a su ambición profesional y se retiró a la finca de Casiciaco junto con su madre, su hijo Adeodato y un grupo de amigos. Allí pasó un tiempo en retiro, oración y reflexión, escribiendo sus primeras obras cristianas. Sus días estaban marcados por largas meditaciones, lecturas bíblicas, himnos y conversaciones espirituales. La inquietud que había dominado su alma durante décadas comenzaba a transformarse en descanso, en paz verdadera. La gracia de Dios lo había alcanzado, no como una idea, sino como una presencia viva. Mientras contemplaba el paisaje de Casiciaco, Agustín comprendió que su corazón ya no estaba esclavizado por el deseo, sino que latía al ritmo de la voluntad de Dios. Escribió entonces obras como Contra los académicos, donde refutó el escepticismo filosófico que una vez lo había cautivado. En sus largas conversaciones con su hijo Adeodato, surgieron reflexiones sobre la sabiduría, el alma y la eternidad que inspirarían más tarde su pensamiento teológico. Mónica, su madre, veía con lágrimas de alegría la obra que Dios estaba haciendo en él y oraba cada día con gratitud. La conversión de Agustín fue la respuesta a años de súplica materna, pero también la manifestación de una gracia que había vencido toda resistencia. Este proceso no fue inmediato ni carente de luchas. Agustín aún debía sanar heridas, desapegarse de antiguos hábitos y crecer en humildad. Pero su rumbo ya no era incierto. Ahora caminaba hacia la cruz, hacia la luz, hacia Cristo, y con cada paso, el antiguo retórico se transformaba en discípulo. La historia que Dios estaba escribiendo en él apenas comenzaba. Capítulo 5. Bautismo, muerte y llamado. En la Pascua del año 387, en la Catedral de Milán, Agustín recibió el bautismo de manos del obispo Ambrosio. A su lado estaba su fiel amigo Alipio y su hijo Adeodato, quien también fue bautizado. Fue una noche santa, llena de simbolismo y lágrimas. El agua no solo limpió su cuerpo, sino que significó la sepultura del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. Agustín ya no vivía para sí mismo, sino para Cristo. Su alma, que por años había estado encadenada a la vanidad, ahora era templo del Espíritu. Sus palabras, antes al servicio del orgullo, se volverían instrumento para edificar la Iglesia. Poco después, emprendió el viaje de regreso a África con la intención de vivir una vida de retiro y contemplación. Pero antes de partir, ocurrió uno de los eventos más dolorosos de su vida: la muerte de su madre, Santa Mónica, en Ostia. Fue una despedida dulce y amarga. Ella había visto cumplida la promesa de Dios. Su hijo, por quien tanto había llorado, ahora era hijo de la gracia. En sus confesiones, Agustín relata con ternura la conversación final que tuvo con su madre sobre el cielo, una experiencia mística, donde ambos sintieron la eternidad rozar sus corazones. Mónica fue enterrada en Ostia, lejos de su tierra, pero cerca del cielo al que tanto anheló. Ya en Tagaste, Agustín vendió sus posesiones y fundó una comunidad dedicada a la oración, el estudio y la vida común. No buscaba fama, ni poder, solo una vida de consagración. Sin embargo, el plan de Dios lo llevaría por otro camino. Durante una visita a Hipona, fue reconocido en una iglesia mientras oraba. El obispo Valerio, viendo su humildad y sabiduría, pidió al pueblo que lo ordenaran sacerdote. Agustín se resistió. Lloró incluso, pero aceptó con temor reverente. Era el año 331. Su corazón estaba transformado, pero aún no imaginaba el peso del llamado que lo aguardaba. No sería monje retirado, sino pastor de almas, defensor de la fe y finalmente obispo. Desde entonces, su vida dio un nuevo giro. El silencio del retiro fue reemplazado por el bullicio de la iglesia, los conflictos doctrinales y las necesidades del pueblo. Aunque no era lo que había soñado, comprendió que servir a Cristo no significaba aislarse, sino entregarse por amor a los demás. La gracia que lo había salvado ahora lo enviaba a servir. Con la escritura en una mano
y la oración en el alma, Agustín empezó a prepararse para el ministerio que marcaría la historia de la Iglesia. Capítulo 6. El obispo de las confesiones. En el año 395, Agustín fue consagrado obispo de Hipona, una ciudad portuaria del norte de África. A partir de ese momento, su vida quedó completamente entregada al servicio pastoral. Predicaba casi a diario, atendía disputas entre ciudadanos, escribía cartas a creyentes y emperadores, y lideraba comunidades cristianas en un tiempo de gran agitación política y religiosa. Su labor no fue fácil. Luchó contra múltiples herejías que amenazaban la unidad y la pureza de la fe. El donatismo, que negaba el valor de los sacramentos administrados por ministros indignos, el pelagianismo, que minimizaba la necesidad de la gracia divina, y el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Agustín respondió a cada error con una mente afilada y un corazón pastoral. Durante estos años, escribió obras monumentales. Entre ellas destaca Confesiones, una autobiografía espiritual escrita como oración, donde narra su vida no como una serie de hechos, sino como una peregrinación del alma hacia Dios. En ella, Agustín desnudó su corazón con sinceridad desgarradora, reconociendo sus pecados, errores y la infinita misericordia que lo rescató. Fue la primera vez en la historia que un hombre hablaba de sí mismo con tanta profundidad interior. También escribió La ciudad de Dios, una respuesta teológica a la caída de Roma, donde explicó que la historia humana se divide entre la ciudad del hombre, gobernada por el egoísmo, y la ciudad de Dios, edificada sobre el amor divino. Como obispo, Agustín fundó monasterios, formó clérigos y enseñó a amar la Escritura. Vivía con sencillez, compartía la mesa con otros hermanos y evitaba toda ostentación. Su casa era un lugar de hospitalidad y estudio. A pesar de su fama, nunca dejó de ser un servidor. Muchos venían a Hipona solo para escucharlo predicar, y sus sermones, escritos en latín sencillo y directo, eran amados por el pueblo. Cada día comenzaba con oración, estudio y servicio. No se encerraba en la torre de la erudición, sino que caminaba entre la gente, escuchaba sus dolores y les hablaba de un Salvador vivo. Su teología no era fría ni abstracta, era fuego nacido de la experiencia. Agustín también escribió sobre temas complejos como el libre albedrío, la gracia irresistible, el alma, el tiempo, la memoria y la Trinidad. Su pensamiento influenció profundamente a la Iglesia occidental. Fue mentor para generaciones, y siglos después, sus ideas darían forma a la Reforma protestante. Martín Lutero fue monje agustino, y Juan Calvino citaba sus escritos con frecuencia. Pero más allá del teólogo, estaba el pastor, un hombre de oración, lágrimas y profunda dependencia de Dios. En cada página, en cada sermón, se notaba su anhelo de que otros experimentaran la transformación que él mismo vivió. A medida que envejecía, su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía tan brillante como siempre. Siguió escribiendo y corrigiendo sus propias obras, revisando comentarios, ajustando líneas, siempre con humildad. Decía que todo lo bueno en él venía de la gracia, y que sin ella no era más que polvo. Su vida era un testimonio viviente del poder de Dios para renovar al más orgulloso y convertirlo en siervo fiel. Agustín no solo fue un obispo sabio, sino un faro para la Iglesia universal. Capítulo 7. La muerte del siervo. En el año 430, el Imperio romano se desmoronaba y el norte de África estaba bajo amenaza. Los vándalos, un pueblo germánico feroz y despiadado, habían cruzado el estrecho de Gibraltar y avanzaban sin piedad, saqueando ciudades. Cuando llegaron a Hipona y comenzaron el asedio, Agustín ya era un anciano de 75 años, enfermo y debilitado. Durante los 3 meses que duró el sitio, pidió estar retirado en oración, ayunando y meditando en las Escrituras. Había mandado que los salmos penitenciales fueran escritos en las paredes de su habitación para leerlos constantemente. Su alma, que había recorrido tantos caminos, se preparaba para el descanso eterno.
A pesar de la crisis exterior, Agustín no se lamentaba por el fin del mundo romano. Para él, la verdadera ciudadanía estaba en la ciudad de Dios. Seguía escribiendo desde su lecho, dictando pensamientos y oraciones, animando a sus hermanos a permanecer firmes en la fe. Sus últimos días fueron tranquilos, pero no sin dolor. Lloraba por los sufrimientos del pueblo, por la división de la Iglesia y por la lentitud con la que los corazones se volvían a Dios. Sin embargo, su confianza estaba intacta. Sabía que el Señor gobernaba la historia, incluso en el caos. El 28 de agosto del año 430, su alma partió silenciosamente de este mundo. Fue enterrado en Hipona, aunque años más tarde, sus restos serían trasladados a Cerdeña y luego a Pavía, en Italia, donde descansan hoy en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro. Su legado fue inmenso. Más de 5 millones de palabras escribió a lo largo de su vida, en tratados, cartas, sermones y libros que siguen vivos en la teología cristiana hasta hoy. Pero más allá de su obra, lo que permanece es su testimonio. Un hombre que conoció el pecado, la vanidad y el orgullo, pero fue transformado por la gracia. Su vida fue un eco viviente de las palabras que escribió. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Incluso después de su muerte, su pensamiento continuó guiando a la Iglesia. Fue declarado doctor de la Iglesia, y sus enseñanzas influenciaron tanto al catolicismo como a la Reforma. Su visión de la gracia, el alma, el tiempo y la historia marcaron profundamente la civilización occidental. Pero por encima de todo, Agustín fue un pecador redimido, un buscador incansable de la verdad que encontró en Cristo el sentido de todo. Su vida es un faro para los que dudan, para los que luchan y para los que aún no han regresado al Padre. En Agustín, vemos que nunca es tarde para volver a casa,